Arrancamos el episodio número 10 de su podcast Madera de la Buena. Yo soy su host, Josh Madera. Y yo, Javier Madera. Javier, ¿listo para este episodio donde estaremos hablando sobre cómo convertirte en un profesional de las ventas? ¿Escucharon bien, eh? Yo, al igual que tú, me considero que mi carrera profesional es vendedor profesional. Sí he tenido la oportunidad, obviamente, de ser vicepresidente, director, district manager, todos estos puestos, empresario, tener mis compañías, pero mi profesión es vendedor profesional. Y lo que me avala y donde yo obtuve esa profesión fue contigo, Javier, ¿verdad? Es donde logré, creo, convertirme en ese vendedor profesional. El día de hoy, Javier, estaremos hablando de este punto tan importante porque para mí, en lo personal, cuando yo fui un vendedor, tuve muy malas experiencias. Tuve muy malos resultados ser un vendedor. Y creo que por eso escuchamos mucho allá afuera de gente que se queja de los vendedores, de personas que se quejan de ser vendedores. Pero el problema está en que lo ven solamente como un puesto, como un trabajo, como una posición, no como una carrera, no como una profesión. Yo inicio en el mundo de las ventas como profesional en un call center. Citel, Telvista, posteriormente fue Telvista, de Grupo Carso de Carlos Slim. Y creo que desde muy pequeño, pues como se han de imaginar por el papá que tengo y por el abuelo que tengo, tremendo, pues se me daba la facilidad de palabra. Creo que eso me ayudó a abrir puertas, ¿no? Y eso es obviamente algo que ayuda en las ventas. Sin embargo, yo considero que era un vendedor del montón. Hay muchos vendedores merolicos que nomás hablan y pues marean ahí al cliente, lo destantean un poco y acaban con la venta, ¿no? Entonces, yo en esta empresa pude obtener resultados importantes. Yo muchas veces llegaba a mi objetivo, a la meta de vender 10 servicios a la hora del lonche. Pero después de eso, ¿qué hacía? Me divertía con los amigos, distraía a los demás, era irresponsable, era impuntual, era polémico, era grillero dentro de la empresa. O sea, híjole, hacía tantas cosas mal, Javier, yo en esta empresa, que a pesar que era el número 1 en ventas, me corrieron. Wow. Me corrieron de la empresa. Uh-huh. Y yo todavía enojado, frustrado, molesto. Recuerdo que en esa ocasión ya empezábamos a tener un poco más de comunicación tú Correcto. Y yo. Uh-huh. Después por ahí contaremos la historia de por qué no tuvimos comunicación durante años que no hablábamos. Pero ahí como que empezábamos a tener un poco de comunicación. Correcto. Y me acuerdo que esa vez yo te hablé llorando. Sí. Vivía en la calle Sexta, en el centro, en la casa de mi abuela. Llegué a la casa. Al final del día a mí me encantaba porque era bueno haciéndolo. Era bueno, pero no entendía todas las cosas malas que yo tenía. Entonces yo estaba enojado con la empresa, molesto, decepcionado, desilusionado. Y no podía parar de llorar. Y me acuerdo que hablé contigo de eso. Y me diste unas palabras de aliento. Me ayudaron bastante. Pero el resultado de eso es que yo no era un profesional. Y tú me ayudaste a convertirme en un profesional, Javier. Ahora, ¿cuáles son? Si algunos allá afuera sé que se han de identificar con mi historia, que dicen, oye, yo soy bueno, yo vendo, yo tantas comisiones, yo hago esto por la empresa, pero ¿por qué no crezco? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no traigo el carro que quiero? ¿Por qué no tengo la casa que quiero? ¿Por qué no tengo las inversiones? Esta no es la vida que yo veo. Este no es el estilo de vida que yo quiero tener. Y están en el mundo de las ventas. ¿Qué tenemos que hacer, Javier, para convertirnos en profesionales? Primero, gracias por compartir tu experiencia personal. Recuerdo cuando me llamaste y no fue la única vez. A través de tu proceso fueron varias veces que llegaste a ese punto de frustración. Sí. Quebré negocios. Así es. Yo fui el que me salía de empresas. Son experiencias, hijo. Son experiencias. Eso ya lo hablaremos también en otro tema. Cómo a veces el no ser un profesional llega a afectarnos la vida personal. ¿Sí? Claro, va conectado. Va conectado. Sobre todo otra vez volvemos al estado emocional, que eso es importante. Y también tu mindset,
la forma en que piensas. Sí. El profesional piensa de una manera, el improvisado piensa Mira, de Javier, otra manera. Yo te voy a decir, de las primeras capacitaciones que tomé contigo en ventas, obviamente son varias áreas que hay que trabajar para ser un profesional en ventas, no solo vendedor. Así es. Y ese es el error que mucha gente comete. Ujú. Cree que va a ser un excelente vendedor y que va a crecer a niveles tremendos porque sabe manejar muchos temas de venta, pero desafortunadamente no traen liderazgo. No tienen servicio al cliente. No tienen desarrollo personal. No traen oratoria y public speaking, hablar en público. Así es. No traen negociación avanzada. O sea, tantas cosas que realmente te complementan para convertirte en ese vendedor profesional. Pero ahora, en tu taller de ventas, y nunca se me va a olvidar, tú compartes un video del profesional. Así es. Del profesional. Así es. Así se llama el video, el profesional. Platícanos de qué es lo que uno aprende ahí, Javier. Porque eso es para mí la base. Sí. Sí, precisamente en ese video, interesante ese video, es un clásico. Y yo, de hecho, uno de los proyectos que tengo contigo es que hagamos como una nueva versión Sí, sí. de ese, y lo vamos a hacer, primero de Dios lo vamos a hacer, un video actualizado. ¿Sí? Pero ahí menciona 5 conceptos que son claves para ser un profesional en las ventas. Sí. Un punto que quiero enfatizar antes de abordar este punto es que yo por eso señalo siempre en mis talleres que antes de yo entrenar a un vendedor, primero me gusta entrenar a la persona, al hombre o a la mujer que quiere ser un profesional. ¿Por qué? Porque hay que trabajar desde su autoestima, su actitud, su puntualidad, su integridad, su orden. O sea, todos esos conceptos, su capacidad de comunicarse. Entonces, imagínate un vendedor que no sepa hablar, que sea agresivo, que no interrumpa al cliente, que no sepa escuchar, cuando hay 2 cosas que son fundamentales en la venta. Hacer preguntas correctas para determinar las necesidades, tú ya lo hablabas. Y el segundo punto es escuchar. Es muy distinto oír a escuchar. Y también tenemos que aprender a educarnos en eso, porque cuando somos niños nos enseñan a hablar, a caminar, a leer, a escribir, pero no nos enseñan a escuchar, más bien nos callan en vez de sabernos escuchar. Entonces, por eso todas estas cosas son tan primordiales, por eso yo enfoco, tú lo sabes, enfoco a eso. Y fíjate, casualmente, el primer punto que se enfoca en el profesional es la voluntad de aprender. Wow. Es esa. Así es. La primera es la voluntad de aprender. O sea, tienes que dejarte enseñar, de dejarte guiar. A mí en lo personal, y tú lo sabes, yo puedo hacer una lista sin ver algún libro, solo en mi mente. Sí. Y te puedo decir todos mis maestros que yo he tenido en la escuela y en la vida diaria. Por ejemplo, mi primer maestro como en ventas profesionales, en paz descanse, César Amezco Delgado. Fue mi gerente, mi manager en la Volkswagen. Cuando el señor Gregorio Vidal Rosas era el dueño, ahí me inicié. Él fue mi primer. Y lo menciono a él porque va a haber una historia que vamos a compartir sobre la puntualidad. Sí. Y tiene el que ver. Oye, Javier, un paréntesis muy corto. En este punto de estar dispuesto a aprender, para mí, cuando me preparas, que entiendo que tenía muy malos resultados y que venía batallando, fue fácil. Creo que tuve mucha apertura y tuve la humildad para aprender estos conceptos. Pero uno de los retos más grandes es con los vendedores que ya tienen 5, 10, 15 años y que traen una forma de vender y de trabajar. Y ahí es donde muchas veces topamos la falta de humildad, la falta de apertura, porque a lo mejor alguna vez fueron el vendedor del mes o a lo mejor hubo buenos resultados y eso nos ciega y nos limita el ego y nos resta humildad. Entonces ahí a veces hay retos y hay que encontrarlos. Lo acabas de mencionar. ¿Te imaginas yo, a través de 30 años, Sí. cuántos miles de vendedores he conocido? Uf. Miles. Sí, sí. Literalmente miles y de todas las industrias. Pero he conocido gentes que mis respetos por su sencillez, su humildad, de los que yo he aprendido. Y tú sabes que uno de mis grandes amigos, en paz descanse, fue don Miguel Nevares. 60 años de vendedor. Y fue un tipo muy exitoso en Estados Unidos, en México.
Pero yo me sentaba a desayunar con él o a comer y era excitante. Sí, claro. Escucharlo, aprender. Él simplificaba. Fíjate, una de las filosofías de él, decía él, que la venta tiene 3 pilares. Digo, a ver, ¿cómo está así? Dice. Lo primero es saber vender. Pero, ¿qué hay de saber comprar? ¿Cómo se dice? O sea, si tú tienes un negocio, y me lo decía don Miguel Ornedo Villalba, que es como mi padre en los negocios, ¿verdad? ¿Sabes? Sí. Dueño de la Volkswagen, de la Datsun, Nissan, de la Ford, aquí en Tijuana y Ensenada. Pero decía don Miguel, la clave, mijo, del éxito es saber comprar. Si tú sabes comprar un producto, un servicio, te va a ser más fácil venderlo. Pero, y Miguel, casualmente también Miguel, ¿verdad? Miguel Nevares iba más allá, decía, saber comprar, saber vender y saber cobrar. O sea, pero son conceptos, ¿no? De repente nos poníamos y hablábamos. Qué importante, porque son diferentes cosas. Muchas veces puede ser muy bueno para vender, pero no sabes. A la hora de cobrar, no sabes. Te atoras. Sí, te atoras. A veces, yo te he platicado la historia cuando yo quise quedar bien con un recomendado. Me habla un señor dueño de 25 mueblerías en Florida y Puerto Rico. Estoy hablando posiblemente 20 años atrás, ¿no? Y me habla y me dice, oye, que tú eres Javier Madera, sí. Me recomendó Javier Ramírez, que era el dueño de las mueblerías de La Canasta, mi cliente, ¿no? Aquellas, ya sabes, la cadena de mueblerías que compró FAMSA en México, en Estados Unidos, por $40 millones, ¿no? 2006. Entonces, me habla mi cliente, pues imagínate, él con 10 mueblerías en Los Ángeles y 3 en Texas, y yo los asesoré 13 años, capacité a su gente. Pero en aquel tiempo me habla y me dice, oye, me ha dicho Javier que pues tú eres un experto en ventas y servicio al cliente. Quiero un taller. Sí. Y me dice ya cuántas tiendas tenía y todo. Cuando yo lo di el precio, me dijo, ¿en serio se vas a cobrar? Sí. Entonces no debes de ser tan bueno. Wow. Y no me contrató. O sea, yo quise quedar bien. Sí. Pero entonces un vendedor también tiene que aprenderle a dar valor a su conocimiento, a su experiencia, y a su producto. Es como cuando yo voy con un cliente, entonces el cliente sabe quién soy y qué puedo hacer por su empresa. Pero volviendo al punto que estamos analizando, la humildad. Dejarse guiar, Déjate guiar. Sí. Déjate guiar, o sea... ¿Cuál sería el punto número 2, Javier, para convertirse en un profesional? Ese punto es primordial, ¿verdad? Sí. La humildad. Eso es primordial. Otra cosa que para mí yo promuevo mucho es el respeto. Uh-huh. Tanto tienes que tener respeto si eres parte de un equipo, a tu líder, a tu director. ¿Cómo aplica en ventas? Sí. Porque Así en es. La temporada 1 hablamos de los valores. Pero ahora, ¿cómo aplica la venta? Respeto en ventas? Ok, yo por ejemplo, si yo te quiero vender algo a ti, yo no te puedo vender algo sin saber primero qué necesitas y cuál es tu opinión sobre mi producto. Porque a lo mejor alguien ya vino y te lo ofreció, tienes no sé, una idea preconcebida, o inclusive hasta una mala idea. Tú lo decías sobre los vendedores o sobre cierto producto. Entonces es muy importante uno saber respetarle al cliente. Cuando tú atacas algo del cliente, lo estás atacando a él. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Un día llega a la agencia, no voy a decir nombres porque son mis amigos, pero llega un día a la agencia, aquí en Tijuana, a la Nissan, un cliente con un carro que llegó de milagro a la agencia, ¿ok? Echando humo y de todo. Sí. Entonces el vendedor, hay vendedores que se quieren hacer al chistoso o al cómico. Que no es mal usar humor. No es mal usar humor, yo soy de buen humor y tú lo sabes. Pero que hay que tener tacto. Tacto y saber cuándo. Timing. Entonces le dice, hermano, qué bueno que llegaste con la cafetera esa. Sí, ahorita te la vamos a reemplazar. ¿Y sabe lo primero que dijo? Le dijo, no quiero que te me acerques. Y le dice al gerente, ¿me puedes poner un profesional que me atienda? Wow. ¿Pasó algo? Sí, dice, me faltó el respeto. Entonces me llaman a mí y yo lo atiendo al cliente. Entonces averiguo
que el papá de él había muerto 6 meses atrás, le hereda el carro y el carro lo trae a hacer un trade-in, un cambio. Entonces, atacó el carro, pero no sabía que estaba atacando la memoria de su papá. Tremendo. ¿Ves? O sea, te pongo ese ejemplo, yo lo he visto en diferentes ocasiones. Es muy importante el respeto al cliente. Tú no puedes atacar al cliente. Yo como esta historia te podría contar muchas que han ocurrido en diferentes industrias, que a veces se nos hace muy fácil hacer un comentario a la ligera. Es muy peligroso, porque no sabes a quién estás tratando. Entonces, a veces tú haces un comentario que puede atacar a la persona. Entonces, cuando tú atacas a la persona, olvídate, puedes tener el mejor producto al mejor precio, se lo puedes hasta regalar y el cliente te va a decir no. Muchas gracias. En eso que mencionas es lo primero que vendemos somos nosotros mismos. Exacto. O sea, es lo primerito que vendes, antes que el producto, que el precio, que esto, lo primero eres tú. Mira, cada persona somos diferentes. Y no se nos olvide que el cliente que tienes enfrente no eres tú, es otra persona. Con creencias distintas, religiones distintas, manera de pensar política distinta, le van a otro partido, no al tuyo, preferencias sexuales distintas, gustos distintos. Entonces, si estás tratando con alguien distinto a ti, ¿por qué generalizas? ¿Por qué quieres tratar a todos los clientes igual? Ese es otro de los errores de muchos vendedores. Tienes que individualizar tu trato al cliente. Sí, así es. Y partir de un respeto. Mira, en una ocasión, precisamente cita las mueblerías La Canasta, había un vendedor, Eutimio. Entonces, él va y le corre el crédito al cliente para ver cuánto le podían fiar en muebles. El score del cliente era como de 800. Wow. Podían fiarle la mueblería entera. Sí. Pero resulta que como te corre el crédito, tú lo sabes, te aparece lo que has comprado antes. Entonces ya le aprobaron. Véndele al cliente todo. Perfilado. Pero viene riéndose con el reporte del crédito en la mano. Y le dice al cliente, ¿de qué se ríe? No, es que veo que usted compró un carro, pero le vieron la cara, Sí. El interés alto. Y le arrebata el contrato al cliente y se lo rompe en su cara. Y le dice, yo no vengo aquí a que usted me falte el respeto. Y se fue. Y todavía en el entrenamiento, cuando fui a la clase, yo los entrené 13 años. Me dice, Javier, ¿qué hice mal? Le dije, yo lo traté bien, le di un buen precio. Sí, pero le faltaste el respeto. ¿Cómo? Claro. Se te olvidó que él no eres tú. Entonces a ti a lo mejor se te hace una gracia. Lo que dijiste, al cliente no se le hace una gracia. O sea, tienes que aprender a respetar al cliente. Por eso el respeto es primordial. Y ya lo hablaremos cuando hablemos de los temas sobre prejuzgar, modales, lo vamos a hablar. Pero ahorita... Punto 1. Humildad. Para ser profesional. Déjate enseñar. Déjate enseñar. Mira, vamos a hacer una cosa. Ha estado muy bueno hasta ahorita la información que nos has compartido. Por cuestión de tiempo vamos a hacer parte 2. En el episodio número 11 vamos a hablar de los otros 4 puntos para convertirte en profesional, porque no quiero apresurarlo. No quiero acortar, porque esta es información muy valiosa. Tenemos que partir primero de eso. Como vendedores tenemos que partir con la claridad de decir, yo quiero ser un profesional. Yo quiero convertirme en un vendedor profesional. No que sean un resultado de la casualidad. Que no sean un resultado porque ahí cayeron en la empresa, es lo que había. No. Realmente que tú tomes la decisión de decir, yo me veo como un vendedor profesional. ¿Cómo lo hago? Ahora, tú puedes, obviamente ahí van a haber varias áreas, varias cosas que puedes vender, a lo que te puedes dedicar, pero tomarlo en serio. Darle la importancia que se merece, porque muchas veces, por eso hay mucho profesionista allá afuera que no está obteniendo los resultados que quiere. Puede ser un doctor, un ingeniero, un mecánico, un arquitecto, un fotógrafo, lo que tú quieras. Y ellos, la forma de pensar que tienen es, yo no soy un vendedor. Yo soy un esto, yo soy un el otro. Pensar de esa forma te está limitando a crecer y a obtener los resultados. Yo quiero invitar
a las personas que hoy están escuchando este episodio a que tomen esa idea de convertirse en vendedores profesionales sin importar a qué se dediquen. Es correcto. Profesionalizarse en el tema de las ventas y entender que si tú eres un dentista que también es un vendedor profesional, un arquitecto que también es un vendedor profesional, es lo que va, como diría el gran maestro Grant Cardone, 10x, ¿no? Te va a dar 10x y te va a elevar ahí los resultados. Sí, no te olvides de preguntarme en su momento sobre realmente qué es un profesional y hablar yo del bolero. Y no es el bolero Vamos de a Raquel. brincar. Y no es el bolero de Raquel. Mira, empezamos el siguiente episodio con eso, Javier. Está. Te quiero dar las gracias por la información que compartiste. Gracias a ti. El día de hoy, tan asertiva y tan valiosa. Gracias, hijo. Gracias por habernos acompañado a este podcast número 10. Asegúrense de seguirnos, compartir, comentar. Para nosotros es muy valioso eso. Esperamos que haya sido de su agrado esta información que compartimos. Y bueno, nos despedimos. Este es su podcast, Madera de la Buena.